Y yo pienso y analizo, y eso es lo que yo siempre me he cuestionado, ¿por qué fusilaron tan rápido a Policarpa? Yo creo que la historia se queda corta y algún día encontraremos documentos reales que nos muestren cuál era la importancia real de Policarpa, por qué le tuvieron tanto miedo, por qué los españoles le tuvieron tanto miedo, por qué la cazaron prácticamente casada en 10 días, en 5 días la juzgaron y a los 4 días la fusilaron. ¿Por qué esa necesidad de destruirla a ella? No era la única enemiga, era una mujer pobre. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según corresponda donde me estén escuchando. Hoy voy a continuar con las mujeres que aparecen en los billetes de colombianos. Les había dicho que faltaba un capítulo, me tocó dividirlo en dos. Entonces hoy vamos a hablar de Policarpa Salabarrieta. Ella es una mujer que participó activamente en la independencia de Colombia entre 1814 y 1817 más o menos. Ella aparece en dos nominaciones de billetes. El primero es un billete de 2 pesos y el otro es un billete de 10.000. Actualmente aún está en circulación el billete de 10.000 pesos. Voy a contarles un poco de la historia de Policarpa Salabarrieta. Bienvenidos. De los primeros años de vida de Policarpa se sabe muy poco. Me atrevo a decir que una de las razones es porque era mujer. ¿Qué interés podía generar una muchacha de pueblo, huérfana y pobre, cuya única habilidad era coser? Ella, desafortunadamente, empezó a figurar fue después de que la fusilaron. Por esta razón no existe, o por lo menos hasta hoy, no se han encontrado documentos que nos cuenten aspectos de su infancia y adolescencia. Ni siquiera se ha encontrado la partida de bautizo. Por esta razón no se sabe el año exacto de su nacimiento. Ni siquiera se encuentra la partida de bautizo. Tal vez eso también hace parte del complot español para desaparecerla a ella, porque los documentos, las partidas de bautizo de los hermanos sí están. Entonces, teniendo en cuenta las fechas en que ellos nacieron, se presume o se deduce que pudo haber nacido entre 1894, 1895 o 1896. Su nombre tampoco se tiene certeza, aunque es conocida como Policarpa. Hay un testamento del papá de ella que figura una Polonia Salabarrieta. Algunos historiadores creen que se refiere a ella, sin embargo, pues no se sabe. Y bueno, la conocemos como Policarpa y así la llamaremos. De su lugar de nacimiento tampoco hay muchas certezas, hay muchas dudas también, pero oficialmente se dice que nació en Guaduas. Sus padres viajaron a Bogotá alrededor de 1800, 1801, a Santa Fe de Bogotá. Y en 1802 hubo una epidemia que acabó con la vida de los dos padres de ella, papá y mamá de ella, y 2 hermanos. Entonces, pues ella quedó huérfana más o menos a los 6 años. Por esta razón regresó a Guaduas junto con su hermano Viviano y su hermana Catalina. Parece que se fueron a vivir con la madrina de alguno de ellos tres. Ella vivió ahí en Guaduas hasta 1810, 1811. En algunas partes de la historia dicen que ella participó activamente en la revolución, la revuelta de 1800, del 20 de julio de 1810, y no, porque pues ella no estaba. Parece que en ese momento no estaba en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, y pues era aún muy pequeña, ¿no? Bueno, para que no nos perdamos es necesario hacer un pequeño resumen de lo que fue el 20 de julio de 1810. En esta fecha, algunos ilustrados, abogados y gente con poder económico de Santa Fe de Bogotá, para decirlo de alguna forma, digamos que se tomaron el poder. Destituyeron al virrey Amari Borbón, que era pues el representante del rey en español en ese momento en Santa Fe de Bogotá.
Y bueno, este señor logró huir con su esposa y bueno, llegó a España. Pero pues aquí se quedaron gobernando hombres que habían nacido en América, pero pues eran hijos de españoles. Los criollos, como se les llamaba a estas personas, empezaron a gobernar. Desafortunadamente prevalecieron los intereses personales. Y aquí entramos en un periodo que la historia llama patria boba. A mí personalmente no me gusta esa expresión. Yo prefiero, y estoy de acuerdo con lo que expresó en algún momento Francisco José de Caldas, que escribió una frase, que abro comillas: todas las naciones tienen su infancia y su época de estupidez y de barbarie. Nosotros acabamos de nacer, cierro comillas. Por esta razón creo yo que no se puede hablar de una patria boba, sino pues diría yo una patria infante. El punto es que se pusieron a pelear entre ellos. Caldas, Nariño, Jorge Tadeo Lozano, su hermano, y entre otras, cada uno tomó un partido. Unos querían que siguiéramos siendo súbditos españoles, pero con un gobierno americano, o sea, con gente nacida en América. Y otros que cortáramos todo el lazo con España. Que si centralistas, que si federalistas. Empezaron un rifirrafe que fue aprovechado por España. En ese momento es que peleaban acá, España organizó pues la reconquista y enviaron a Pablo Morillo, acompañado del virrey Sama. Ellos traían la misión de restaurar el gobierno español. Y como estaban peleando aquí entre ellos, fue fácil para Morillo retomar el poder. Realmente lo difícil fue entrar a Cartagena. Allí sitió la ciudad durante 105 días. No podía, nadie entraba ni salía. No entraba comida, no entraba agua potable. Y después de estos 105 días la ciudad se rindió, pues debido a las enfermedades y al hambre. Después de que cayó Cartagena, pues ya a Morillo le quedó fácil, río arriba, río Magdalena, iba pasando y ya, listo, no encontró resistencia. Incluso en Bogotá lo recibieron con arcos de triunfo, flores, fiestas, festines. Pero pues a este señor no le interesaban, le decían el pacificador Murillo, ¿no? Yo le pongo unas grandes comillas a ese apelativo de pacificador. Él no venía a recibir fiestas, sino a demostrar quién mandaba. Empezó a capturar a todas las personas que de una u otra forma habían participado en la revuelta de 1810. Ese señor llegó en mayo de 1816 y en octubre ya había fusilado a Caldas, a Jorge Tadeo y a Camilo Torres, entre otros. En esta época es cuando hace su aparición o aparecen documentos que demuestran que ya Policarpa hacía parte ya de una vida pública. Ella era espía. Su labor como costurera le permitía entrar a las casas de los españoles y escuchar lo que decían. Ella manejaba bajo perfil, ¿no? Y prácticamente pues pasaba inadvertida. ¿Quién se iba a fijar en una muchachita que estaba cosiendo? Pero ella sí escuchaba todo. Escuchaba los planes que tenían, que si llegaban tropas, que si llegaban armas, y toda esta información se la pasaba a compañeros que ella tenía. Ella pertenecía o trabajaba al lado de unos hermanos Almeida, que ellos lideraban las guerrillas de los llanos, pues, que estaban luchando en contra del ejército español, o ejército realista, como se le llama, ¿no? Y ella pues pasaba toda esa información, eran cartas, recogía plata, hacía como campañas para recoger plata, para convencer a la gente que se pasara, que luchara al lado del ejército patriota. Todas estas cartas pues eran objetos físicos que finalmente llevaron a la caída de Policarpa. En octubre de 1817 capturaron a los hermanos Almeida. Ellos llevaban información que les había entregado no sé quién, pero esa información que llevaban los hermanos Almeida los llevó a capturar a Alejo Sabaraín. Y pues días después capturaron a este señor y en Alejo le encontraron documentos que involucraban a Policarpa. Ya se dieron cuenta que existía una mujer que era la que hacía inteligencia en Bogotá, Santa Fe de Bogotá,
y designaron a un general Iglesias, coronel Iglesias, y le dijeron pues que si lograba capturar a Policarpa lo ascendían a general. Este señor se dedicó a buscarla, fue cuestión de días para capturarla. A Alejo lo capturaron en octubre, a Policarpa la capturaron los primeros días de noviembre, y ya el 10 de noviembre le hicieron un consejo de guerra, tanto a ella como a las personas que han capturado junto con ella. La encontraron culpable de lesa majestad, sedición y traición a la patria. A ella y a sus compañeros los condenaron a muerte, al fusilamiento. Este fusilamiento se llevó a cabo el 14 de noviembre de 1817. Por esta razón es que esta fecha, 14 de noviembre, es el Día de la Mujer Colombiana. Ya en este momento aparece el protagonismo de Bolívar y Santander. En estos territorios hubo gran aceptación de la campaña libertadora y una de las razones es la barbarie con la que Morillo atacó a la población. Sin tener respeto por nadie ni por nada, fusiló a Caldas porque según él España no necesitaba sabios. Sin embargo, el trato a las mujeres fue lo que más afectó la moral de los habitantes de la Nueva Granada, actual territorio colombiano. Si el gobierno español quería mandar un mensaje de terror fusilando mujeres, esta actitud fue contraproducente. La gente ya no tuvo más miedo, sino que decidió que y creo que ahí es donde radica el valor y la importancia de Policarpa, es que la gente decidió que no podían seguir siendo gobernados por los europeos porque no respetaban nada, no respetaban a una mujer que no tenía 20 años aún, y aún así la subieron al cadalso y la fusilaron. Esas cosas no pasaban, eso no podía seguir pasando. Entonces la gente empezó a cuestionarse. Si la mataron a ella, pueden matar a cualquiera, por cualquier razón. Por esa razón la gente se volcó todo su apoyo a Bolívar y Santander, y un año, menos de un año después, ya ellos entraron victoriosos a la capital después de derrotar a los españoles en Boyacá. Policarpa no fue la única mujer que fusilaron, que fusiló Morillo. También fusiló a Mercedes Abrego, Ramón Aldebarán y Antonia Santos. Bueno, aquí ya nos queda como concluir, y yo pienso y analizo, y eso es lo que yo siempre me he cuestionado, ¿por qué fusilaron tan rápido a Policarpa? Yo creo que la historia se queda corta y algún día encontraremos documentos reales que nos muestren cuál era la importancia real de Policarpa, por qué le tuvieron tanto miedo, por qué los españoles le tuvieron tanto miedo, por qué la cazaron prácticamente casada en 10 días, en 5 días la juzgaron y a los 4 días la fusilaron. ¿Por qué esa necesidad de destruirla a ella? No era la única enemiga, era una mujer pobre. Yo creo que ella hizo mucho más, y la historia se queda corta contándonos lo que realmente hizo ella, porque el miedo que demostraron los españoles al ejecutarla tan rápido demuestra que ella era una mujer muy, muy valiosa en las huestes nacionales, en el ejército que quería independizarse de España. Algún día, espero que algún día encontremos ese documento que nos cuente la verdadera misión, las verdaderas acciones que hizo Policarpa para merecer el miedo y el respeto, porque al fusilarla en una plaza pública, siendo mujer, demuestra el respeto, que la trataron como un enemigo. Entonces, un enemigo de respeto. Entonces, algún día espero que encontremos el documento que nos cuente la verdadera historia de Policarpa. Tengan bonitos días y sean felices.